Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectativa en el mundo del entretenimiento, especialmente para todos los amantes de las telenovelas turcas. Sí, ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Esra Türkoğlu y todo lo que ha revelado sobre su relación, o más bien, sobre la historia que ha rodeado a Halil İbrahim Ceylan. Sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias este vídeo, y créanme, tenemos información jugosa que compartir. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Esra Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan ha sido un tema de debate constante desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie Emanet. Sus personajes, Seher y Yaman, tuvieron una química tan increíble en pantalla que los fans automáticamente empezaron a especular sobre si esa conexión iba más allá de la actuación. Y para ser honestos, esa especulación no se ha disipado fácilmente, a pesar de que ambos han sido bastante reservados al respecto. Sin embargo, recientemente Esra Türkoğlu ha estado un poco más abierta, y las cosas que ha dicho nos dan una idea más clara de lo que realmente ha sucedido o, al menos, de cómo ella percibe la situación. Lo primero y más importante que debemos recordar es que la fama trae consigo una presión tremenda, especialmente cuando se trata de la vida privada de los actores. Esra y Halil İbrahim son jóvenes, talentosos y están en la cima de su carrera. Cuando te conviertes en una figura pública tan visible, cada detalle de tu vida se vuelve noticia. Y en el caso de ellos, la intensidad de la relación de sus personajes en Emanet alimentó enormemente la imaginación de los fans. Se creó un vínculo muy fuerte entre ellos y sus personajes, y a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se difumina para el público. Ahora, centrémonos en las declaraciones de Esra. Ella, a diferencia de otros actores que prefieren mantenerse en un hermetismo total, ha optado por un camino un poco más transparente, aunque siempre cuidando su espacio. Lo que más ha destacado en sus recientes intervenciones es que ella siempre ha valorado la profesionalidad y la amistad que construyó con Halil İbrahim durante las grabaciones de Emanet. Ha enfatizado que la conexión que compartían era principalmente profesional y que la amistad que nació de esa experiencia fue muy genuina y valiosa para ella. Ella ha mencionado en varias ocasiones que Halil İbrahim es una persona a la que respeta mucho, tanto como profesional como ser humano. Ha elogiado su talento actoral, su dedicación al trabajo y, sobre todo, la buena energía y el compañerismo que aportaba al set. Esto, para muchos fans, podría sonar a una forma de decir fuimos buenos compañeros y amigos, pero sin confirmar nada más allá. Sin embargo, es importante leer entre líneas y entender el contexto. En el mundo de las celebridades, las amistades profundas y sinceras son un tesoro, y que ella resalte esto dice mucho de la calidad de la relación que tuvieron. Un punto clave que Esra ha querido aclarar es que aunque hubo rumores, especulaciones y quizás hasta expectativas por parte de los fans, ella siempre ha tratado de mantener las cosas en su lugar. Ella ha recalcado que la relación laboral fue excelente y que la amistad que se formó fue algo hermoso que atesora. Pero, ¿significa esto que nunca hubo algo más? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las interpretaciones pueden variar. Esra ha sido muy cuidadosa al no negar explícitamente que existiera una atracción o un interés mutuo en algún momento. Lo que ella ha hecho es enfocar la narrativa en la amistad y el respeto profesional. Esto, en el argot de las celebridades, puede interpretarse como una estrategia para proteger su privacidad o quizás porque la relación no llegó a un punto de consolidarse como una relación sentimental formal, o si lo hizo, fue algo temporal que prefieren no exponer. Lo que sí podemos inferir de sus palabras es que la presión mediática y la intensidad de las especulaciones pudieron haber afectado la dinámica entre ellos. A veces, cuando el público pone tanta atención y genera tantas expectativas, la relación real puede verse obligada a tomar un camino diferente para protegerse. Es posible que la amistad haya sido lo más seguro y lo más sostenible para ambos en medio de toda esa atención. Además, Esra ha sido muy clara en que su prioridad siempre ha sido su carrera y su desarrollo artístico. Esto no significa que no crea en las relaciones sentimentales, sino que en ese momento particular de su vida y de su carrera, su enfoque principal estaba en crecer como actriz.
Y francamente es admirable ver a una joven actriz tan enfocada en su crecimiento profesional. Otro detalle que Esla ha revelado, aunque indirectamente, es su forma de manejar la popularidad y la atención de los medios. Ella ha demostrado ser una persona madura y consciente de su entorno. Ha sabido responder a las preguntas de forma elegante sin generar controversia innecesaria, pero tampoco cediendo ante la presión de revelar detalles íntimos que no desea compartir. Las entrevistas donde ha hablado sobre Halil Ibrahim la muestran agradecida por la experiencia que compartieron y por la persona que él es. Ha dicho cosas como Halil es un gran compañero y una persona maravillosa, o siempre habrá un lugar especial para él en mi corazón por lo que vivimos. Estas frases, aunque poéticas, siguen dentro del marco de una amistad muy profunda y un agradecimiento sincero por el tiempo compartido. Ahora, si nos ponemos a pensar en los fans y en las teorías que existen, es natural que quieran ver a sus parejas favoritas de la pantalla juntas en la vida real. Y la química entre Seher y Yaman era innegable. Era palpable. Y esa química fue lo que hizo que Emanet fuera un éxito rotundo. Así que cuando Esla habla, los fans buscan confirmación de esa chispa que vieron en la pantalla. Ella, al ser tan reservada, deja un espacio para la imaginación. Y eso, en cierto modo, también alimenta el misterio. Ha habido momentos en los que parece que podría haber habido algo más, pero las palabras de Esla tienden a aterrizar la conversación en la profesionalidad y la amistad. Ella ha sabido manejar esta dualidad a la perfección, manteniendo a la audiencia intrigada sin darles nunca una respuesta definitiva que pueda generar polémica o incomodidad. También es importante considerar que en la industria del entretenimiento turco, las relaciones entre actores de series populares a menudo se vuelven un tema de interés nacional. La presión para mantener una imagen pública limpia y para evitar escándalos es muy alta. Por lo tanto, la forma en que Esla ha abordado este tema, priorizando la amistad y la profesionalidad, es una estrategia inteligente para mantener su imagen intacta y centrarse en su carrera. Entonces, ¿qué hemos aprendido de las revelaciones de Esla Turkoglu sobre Halil İbrahim Ceylan? Hemos aprendido que, según sus propias palabras, ella valora enormemente la amistad y la conexión profesional que construyeron durante Emanet. Ha enfatizado el respeto mutuo, el compañerismo y la buena energía que compartieron en el set. Si bien no ha entrado en detalles sobre si hubo alguna vez un romance o algo más allá de la amistad, su enfoque ha sido en resaltar los aspectos positivos de su relación laboral y la amistad que se forjó. Ella ha demostrado ser una persona madura y consciente de la importancia de su privacidad, manejando las especulaciones con gracia y profesionalidad. Su prioridad parece haber sido siempre su carrera y su crecimiento como actriz, y ha sabido mantener esa narrativa. Si bien la química en pantalla encendió la imaginación de los fans, las palabras de Esla nos invitan a creer que la relación entre ellos se consolidó principalmente en el ámbito de la amistad y el respeto profesional. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado lo que Esla Turkoglu ha revelado sobre su relación con Halil İbrahim Ceylan, centrándonos en la importancia de la amistad y la profesionalidad que ella ha destacado. Es fascinante ver cómo las figuras públicas navegan por las aguas de la fama y las especulaciones, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido interesante y esclarecedor. Me encantaría saber sus opiniones sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Esla? ¿Creen que hubo algo más que amistad? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden lo que les dije al principio: si les gustó este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las telenovelas turcas y de estas maravillosas estrellas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido apasionante. Hasta la próxima, y cuídense mucho. Adiós.